Diciembre de 1983. Una camioneta robada en México iba cargando algo invisible y capaz de irradiar a miles de personas. Nadie lo sabía todavía, pero esa camioneta llevaba uno de los materiales radioactivos más peligrosos usados en medicina. ¿Y qué pasa cuando alguien roba material radioactivo sin saberlo? Algo que empezó como un simple robo de chatarra terminó contaminando ciudades enteras. Bienvenidos, están entrando en la fortaleza. Todo comenzó en un hospital abandonado en Ciudad Juárez. Dentro del edificio había una vieja máquina de radioterapia olvidada, una bomba silenciosa llena de material radiactivo. Las luces estaban apagadas, los pasillos vacíos, equipos médicos cubiertos de polvo. Durante años, nadie había tocado la vieja máquina de radioterapia que aún contenía cobalto 60. Pero esa noche, alguien entró. No eran científicos, no eran médicos, eran recolectores de chatarra. Dos hombres entraron buscando metal para venderlo como chatarra, porque en los años 80 el reciclaje era un negocio común en la frontera. Cables de cobre, tubos, partes de maquinaria, todo podía convertirse en dinero. Cuando entraron al hospital encontraron algo enorme, una máquina pesada hecha de acero. No sabían que dentro estaba uno de los materiales más radioactivos usados en medicina y decidieron desmontarla. Cuando abrieron la máquina, sacaron pequeñas cápsulas metálicas. Parecían simples piezas de acero, pero en realidad eran fuentes de radiación letal. ¿Y qué pasa cuando alguien roba material radioactivo sin saberlo? Ocurre exactamente lo que ocurrió después. Contaminaron ciudades enteras. Miles de personas fueron expuestas por algo que empezó como un simple robo de chatarra. El accidente de cobalto 60 en México es considerado uno de los incidentes radiológicos más graves de América. La máquina abandonada era una unidad de radioterapia modelo Picker C3000. Dentro tenía más de 6.000 pequeñas esferas de cobalto 60. Cada una emitía radiación gamma constantemente. Los ladrones desmontaron el cabezal con herramientas improvisadas. Cuando lo abrieron, las cápsulas se regaron por el suelo como canicas y ellos comenzaron a recogerlas con las manos. Pero lo más increíble es que el verdadero desastre aún no había empezado. Las cápsulas radiactivas salieron del hospital sin ningún control. Los hombres las cargaron en una camioneta pick-up rumbo a una chatarrería. Condujeron varios kilómetros por Ciudad Juárez. Las cápsulas iban sueltas en la caja de la camioneta. La radiación atravesaba el metal, el aire y todo lo que estuviera cerca. La gente que caminaba a pocos metros completamente inconsciente de lo que estaba pasando. Pero la radiación no solo afectó a los ladrones, también empezó a contaminar todo el metal cercano. ¿Te imaginas comprar acero contaminado y usarlo para construir casas? Porque eso fue exactamente lo que ocurrió. La chatarra radioactiva llegó al mercado. La camioneta fue llevada a un depósito de metales en Ciudad Juárez. Allí, los trabajadores comenzaron a triturar el metal con maquinaria industrial, y el cabezal de la máquina fue destruido. Las esferas de cobalto 60 se mezclaron con toneladas de acero reciclado. Ese metal luego fue fundido y convertido en varillas de construcción. Miles de barras radioactivas comenzaron a circular por México y hasta Estados Unidos. Pero lo increíble es que nadie lo descubrió hasta que un detector nuclear se activó por accidente. La alarma que reveló todo estaba a cientos de kilómetros. Ocurrió en Los Álamos, Nuevo México. Un camión con acero mexicano pasó cerca de un laboratorio nuclear y los detectores de radiación del edificio comenzaron a sonar. Los científicos pensaron que era un error, pero cuando revisaron el camión, el metal estaba contaminado. Eso significaba algo terrible. Había material radiactivo circulando en el mercado. La pregunta ahora es,
de dónde había salido. Las autoridades comenzaron una investigación urgente. Estados Unidos avisó inmediatamente al gobierno mexicano. Detectores móviles comenzaron a revisar cargamentos de acero. Cada camión que cruzaba la frontera era escaneado y muchos resultaron contaminados. Los investigadores siguieron el rastro de vuelta a Ciudad Juárez, pero allí el problema ya era mucho mayor. El acero radiactivo ya estaba en edificios, casas y carreteras. Entonces, ¿cuántas personas habían sido expuestas sin saberlo? Los científicos comenzaron a medir la radiación. Los resultados fueron alarmantes. Algunas varillas emitían niveles de radiación miles de veces superiores a todo el fondo natural. Los científicos comenzaron a medir la radiación y los resultados fueron alarmantes. Algunas varillas emitían niveles de radiación miles de veces superiores al fondo natural. Los expertos rastrearon el metal hasta la chatarrería original. Allí encontraron todavía algo más inquietante. Los fragmentos de cobalto 60 todavía estaban activos, pero el material radiactivo ya se había dispersado por más de 17 estados de México. ¿Era posible recuperar todo ese material contaminado? Comenzó una de las operaciones de limpieza radiológicas más grandes de América. Participaron autoridades mexicanas, científicos y organismos internacionales. Equipos con detectores recorrieron ciudades enteras, camiones, patios de construcción, depósitos de acero, incluso casas particulares. Si el detector sonaba, el material debía retirarse inmediatamente. Pero muchos edificios ya estaban terminados con ese acero. Demoler casas completas o dejar la radiación allí. Miles de toneladas de acero tuvieron que ser retirados. El gobierno creó depósitos especiales para el material contaminado. Las varillas radiactivas que se almacenaron en un sitio controlado en el desierto. Los trabajadores usaban trajes protectores. La radiación se medía constantemente y cada pieza era registrada y sellada. Pero muchos materiales nunca pudieron localizarse. Eso significa que hoy todavía podría haber estructuras construidas con ese acero. ¿Y qué pasó con los ladrones? Ellos fueron las primeras víctimas del accidente. Ambos estuvieron expuestos directamente a las cápsulas. Con el tiempo desarrollaron síntomas severos por radiación, náuseas, debilidad y daños celulares. Uno de ellos sufrió efectos graves de salud. Todo por algo que pensaron que era simple metal. Pero el verdadero impacto del accidente apenas comenzaba a entenderse. La radiación del cobalto 60 es invisible, no tiene olor, color ni sabor. Eso hace que los accidentes radiológicos sean especialmente peligrosos. Las personas pueden estar expuestas durante horas sin darse cuenta. En el caso de Ciudad Juárez, el material estuvo días circulando libremente. Cuando se detectó el problema, ya era demasiado tarde para evitar la dispersión. ¿Cómo pudo una máquina radioactiva quedar abandonada así? La respuesta revela una falla grave de seguridad. El equipo médico había sido comprado años antes, pero quedó fuera de servicio. El hospital cerró parcialmente y el aparato quedó almacenado, sin vigilancia, sin señalización adecuada y con su fuente radiactiva aún dentro. Ese descuido convirtió una máquina médica en una bomba radiológica accidental. ¿Podría algo así volver a pasar el día de hoy? Después del accidente, México cambió sus leyes nucleares. El incidente provocó reformas en el manejo de material radiactivo. Se implementaron registros más estrictos, controles de transporte y sistemas de monitoreo. Las instalaciones médicas comenzaron a ser auditadas regularmente. Todo esto para evitar otro caso como el de Ciudad Juárez. Pero la historia del cobalto 60 deja una pregunta. ¿Cuántas otras fuentes radiactivas olvidadas podrían existir todavía? El cobalto 60 es uno de los materiales más peligrosos usados en medicina, pero al mismo tiempo ha salvado millones de vidas. Este isótopo radioactivo se utiliza principalmente en radioterapia para destruir células cancerígenas. Las máquinas emiten radiación gamma extremadamente intensa. Por eso, siempre están selladas dentro de cápsulas de acero y de plomo. Cuando se usan correctamente, son herramientas médicas.
Pero cuando esas cápsulas salen de su contenedor, se convierten en algo completamente diferente. ¿En qué momento una herramienta médica se vuelve un riesgo nuclear? Una sola cápsula de cobalto 60 puede emitir radiación durante años. Su vida media es de aproximadamente 5.27 años. Eso significa que incluso después de varios años sigue siendo peligrosamente radiactiva. Las cápsulas robadas en Ciudad Juárez llevaban décadas activas. Cada una emitía rayos gamma constantemente, invisible, silencioso, pero extremadamente penetrante. Y recuerda algo inquietante, había miles de esas cápsulas. ¿Qué pasa cuando miles de fuentes radiactivas terminan mezcladas con acero reciclado? El acero contaminado empezó a viajar por todo México. Las varillas se vendieron como material de construcción. Empresas compraron ese metal para construir casas, edificios y estructuras. Miles de barras fueron distribuidas en distintos estados. En ese momento nadie sospechaba nada. Las construcciones avanzaban normalmente, pero algunas de esas varillas emitían radiación suficiente para activar detectores nucleares. ¿Y si tu casa estuviera construida con ese material? Los científicos comenzaban a mapear la contaminación. Utilizaron detectores portátiles de radiación, equipos recorrían las ciudades, caminaban por las calles, mercados y obras de construcción. Cada lectura era registrada. Algunas zonas mostraban niveles normales, otras no. En ciertos lugares los detectores se disparaban inmediatamente. Eso significaba que el material radiactivo ya estaba integrado en las estructuras de las casas y de los hogares. Uno de los descubrimientos más alarmantes ocurrió en viviendas. Inspectores detectaron radiación en casas recién construidas. Las paredes contenían varillas de acero contaminado. Los niveles no siempre eran letales, pero sí eran superiores al fondo natural. Eso significaba exposición constante para quienes vivían allí, día tras día. Algunas familias ni siquiera sabían por qué había inspectores midiendo su casa. ¿Te imaginas que el gobierno toque tu puerta para decirte que tu casa emite radiación? La operación de recuperación se volvió una carrera contra el tiempo. Las autoridades necesitaban localizar todo el acero contaminado lo más rápido posible. Se revisaron depósitos de chatarra, obras y fábricas. Los detectores se volvieron parte del paisaje. Camiones con equipos de medición recorrían carreteras. Cada cargamento sospechoso era detenido. Pero muchos materiales ya habían sido vendidos meses atrás. ¿Cómo recuperas algo que ya se ha distribuido por todo un país? La radiación no solo contaminó edificios, también afectó maquinaria industrial. Los trituradores de metal en la chatarrería quedaron contaminadas, las herramientas usadas para manipular el material también, e incluso los vehículos que transportaban la chatarra. Cada objeto debía ser analizado. Algunos de esos equipos tuvieron que ser enterrados como residuos radiactivos, pero aún faltaba responder algo fundamental. ¿Cuánta radiación recibió realmente la población? Los expertos comenzaron a estimar las dosis. La mayoría de las personas expuestas recibió niveles bajos. Sin embargo, quienes manipularon directamente las cápsulas estuvieron en mayor riesgo. Algunos fragmentos de cobalto producían niveles extremadamente altos, y esto plantea otra pregunta. ¿Qué habría pasado si alguien guardaba una cápsula en su bolsillo? La radiación gamma atraviesa fácilmente el cuerpo humano. Una exposición prolongada puede dañar células, tejidos y ADN, dependiendo la dosis. Los efectos pueden aparecer horas o días después. Pero a veces el daño tarda años en manifestarse. Y en 1984, el seguimiento médico era muy limitado. ¿Es posible que algunos efectos nunca hayan sido detectados? La noticia del accidente comenzó a circular internacionalmente. Organismos nucleares internacionales tomaron nota del caso. El incidente fue estudiado como ejemplo de accidente radiológico por pérdida de control de fuentes. Los expertos analizaron cada detalle, desde el abandono del equipo médico hasta la distribución del acero contaminado.
porque en este tipo de accidentes puede ocurrir en cualquier país. La única condición necesaria es una sola cosa: una fuente radiactiva olvidada. Y el mundo está lleno de ellas. Hospitales, laboratorios, industrias. Miles de dispositivos utilizan material radiactivo sellado. Cuando dejan de usarse, deben de ser retirados correctamente. Si se abandonan, se convierten en lo que los expertos llaman fuentes huérfanas. Y el accidente de Ciudad Juárez fue exactamente eso: una fuente huérfana que terminó en el mercado de chatarra. Las autoridades finalmente lograron ubicar el origen exacto. El hospital donde estaba la máquina fue inspeccionado. El edificio mostraba señales claras de abandono: puertas abiertas, equipos viejos. Y el lugar donde estuvo el aparato de radioterapia, vacío. Los investigadores confirmaron que de ahí salió el material, pero lo más preocupante era lo que ya no estaba ahí. Las cápsulas radiactivas ya estaban dispersas por todo el sistema de reciclaje. El accidente del cobalto 60 se convirtió en una lección mundial. Mostró cómo un pequeño descuido puede generar un problema enorme. Un hospital que olvidó retirar una fuente radiactiva, un par de recolectores de chatarra, una chatarrería que trituró el metal y una cadena industrial que lo distribuyó por todo un país. Todo comenzó con un solo objeto abandonado. Pero la historia no termina ahí, porque aún queda hablar de las consecuencias reales del accidente. Imagina sostener algo en la mano que lentamente está destruyendo tus células. Eso fue exactamente lo que ocurrió con algunas de las cápsulas robadas. Las pequeñas esferas de cobalto 60 eran diminutas, cabían en la palma de la mano. Parecían siempre piezas de metal, pero cada una emitía radiación gamma sin detenerse segundo tras segundo. Quienes lo tocaron directamente recibieron dosis que los médicos rara vez ven fuera de un accidente nuclear. Pero el problema no era solo quien las tocó, era quien estuvo cerca sin saberlo. La radiación no mata como en las películas. En la mayoría de los casos, el daño es silencioso. Primero aparece cansancio, después náuseas, dolor de cabeza, la piel puede irritarse, pero a nivel microscópico ocurre algo más grave. La radiación rompe el ADN de las células y algunas de esas células nunca logran repararse. Entonces surge una pregunta inquietante: ¿cuántas personas realmente estuvieron expuestas sin siquiera saberlo? Los investigadores intentaron reconstruir la ruta del material. Cada paso de la cadena de reciclaje fue analizado, desde el hospital abandonado hasta la camioneta, después la chatarrería, luego las fundidoras, finalmente las empresas constructoras. Un recorrido industrial enorme. Pero en ese trayecto, las cápsulas se rompieron y se dispersaron, y cuando eso ocurre, la radiación se vuelve mucho más difícil de encontrar. Las autoridades comenzaban a usar helicópteros con detectores. La búsqueda ya no solamente era en edificios. Equipos sobrevolaban zonas industriales y carreteras. Los detectores medían radiación desde el aire. Cuando encontraban un punto anormal, marcaban la ubicación. Luego, equipos terrestres investigaban. Algunos de esos puntos eran camiones completos de acero contaminado, pero había un problema: muchos ya habían cruzado la frontera. Parte del acero radiactivo llegó a Estados Unidos. Eso elevó la alerta a nivel internacional. Autoridades de ambos países comenzaron a colaborar. Detectores fueron instalados en puntos fronterizos. Cada cargamento de metal era revisado. Algunos cargamentos tuvieron que regresar, otros fueron confiscados. Pero varios cargamentos ya estaban dentro del mercado. Eso significaba algo muy preocupante. El material radiactivo ya formaba parte de la economía. La limpieza del desastre tomó meses. Miles de toneladas de acero fueron recuperadas. El material contaminado fue transportado con extremo cuidado. Camiones blindados, contenedores especiales. Cada carga se registraba con medidores de radiación. El destino final
era un sitio de almacenamiento en el desierto. Pero incluso después de todo este esfuerzo, no todo pudo recuperarse. Y eso significa que parte del material podría seguir existiendo aún en estos días. La radiación del cobalto 60 disminuye con el tiempo, pero no desaparece rápidamente. Cada 5 años aproximadamente la actividad radioactiva se reduce a la mitad. Eso significa que el material del accidente tardó décadas en perder su intensidad. Durante muchos años siguió emitiendo radiación, día y noche. Algunos fragmentos eran tan pequeños que podían perderse fácilmente. Imagina encontrar uno por accidente. Los expertos comenzaron a usar el caso como un ejemplo mundial. Se convirtió en una referencia en seguridad radiológica. El accidente fue estudiado por organismos internacionales, universidades, agencias nucleares. Todos querían entender cómo un dispositivo médico terminó contaminando ciudades. La conclusión fue inquietante. No se necesitó tecnología sofisticada, solo un descuido. Y los descuidos ocurren en todas partes. El concepto que surgió de este accidente tiene un nombre. Los expertos lo llaman fuente radiactiva huérfana. Es cualquier material radiactivo que ha perdido control regulatorio. Puede estar abandonado, olvidado o perdido. Y si alguien lo encuentra sin saber lo que es, puede comenzar un nuevo accidente, exactamente como ocurrió en Ciudad Juárez. Pero este caso no es el único en la historia. En otros países han ocurrido accidentes similares, todos con el mismo patrón. Una fuente radiactiva olvidada, personas que creen que es chatarra y un sistema industrial que la recicla sin detectarla. El resultado casi siempre es el mismo: contaminación, exposición humana y una enorme operación de limpieza. Pero el caso mexicano fue uno de los más grandes del continente y todavía hoy sigue siendo estudiado. La pregunta que queda después del accidente fue directa: ¿cómo podemos evitar que esto vuelva a ocurrir? Los países comenzaron a implementar nuevas medidas, registro estricto de fuentes radiactivas, sistemas de monitoreo en chatarrerías, detectores en fundidoras y controles más fuertes en hospitales. Muchas de esas medidas existen gracias a este accidente. Pero incluso con todas esas reglas, el riesgo nunca desaparece por completo. Porque la radiación tiene una característica inquietante. No necesita explosiones para causar daño. No hay humo, no hay ruido, no hay olor. Solo energía invisible atravesando la materia. Por eso los accidentes radiológicos son tan peligrosos. Y por eso pueden pasar desapercibidos durante días, como ocurrió al inicio de esta historia. Por un edificio olvidado, un hospital con equipos médicos abandonados. Dentro estaba la maquinaria de radioterapia, sellada, silenciosa, esperando ser retirada correctamente, pero nadie lo hizo. Hasta que 2 hombres entraron buscando metal, y en ese momento comenzó uno de los accidentes radiológicos más extraños de la historia. Pero aún queda una última parte de esta historia, porque el verdadero legado del accidente no está solo en el pasado. Está en las regulaciones, en los detectores instalados hoy en chatarrerías, en los protocolos que siguen hospitales e industrias. Todo eso nació de una lección dolorosa, una lección escrita con radiación invisible. Gracias por acompañarme en este episodio. Si te gusta este tipo de contenido y aún no estás suscrito, no olvides seguirme en la.fortalezamx en YouTube, TikTok, Instagram y Spotify. Y también estoy en Facebook como La Fortaleza con doble Z.